Eh, Tampoco tuvimos un presidente con este nivel de violencia verbal, digamos. Tuvimos mucha violencia política en la Argentina, pero nunca este nivel de violencia verbal. Javier Milei sacó en las PASO 30%, sacó en las generales 30% y, eh, y ganó después por la suma del voto básicamente de los que habían votado a Patricia Bullrich en la general. Pero el núcleo duro de Javier Milei, es decir, el núcleo que aprueba lo que Javier Milei dice y hace, cuando dice y hace lo que sea, sigue siendo del orden de 30%. Hoy en día, cuando nosotros vamos a las formas de Milei, nos da que el 66% del electorado no está de acuerdo con las formas y los modos de Milei, o sea que hay mucha gente que ha votado a Milei o a Patricia Bullrich en la general que no está de acuerdo con su modo. En el mes de mayo, Gustavo Córdoba periodistas y el nivel de violencia verbal, y nuevamente el 66% está de acuerdo, pero hay un 30% está en desacuerdo con Milei. Pero hay un 30% de la sociedad argentina que está de acuerdo. Entonces lo que hay que preguntarse de alguna manera es, primero, ¿qué pasa en la sociedad argentina que se llegó a ese nivel de acuerdo con un tipo de conductas disruptivas como las que tiene este gobierno? Y segundo, ¿qué pasa con el resto que está en desacuerdo pero que no es capaz de construir algo diferente y que sea una alternativa electoral para reemplazarlo a Javier Milei? Yo creo que la sociedad argentina, digamos, tiene serios temas de conducta. Vos fijate hace 5 o 6 meses que en forma continuada, cuando se le pregunta a la gente cuál considera usted que es el principal problema del país, aparece como principal problema la corrupción. Si vos sumás los problemas económicos individualmente, digamos, la suma de todos los temas económicos que tienen que ver con los salarios, con la pobreza, la inflación, el costo de la vida, etcétera, te da más. Pero a nivel individual la corrupción aparece como principal problema en la República Argentina. Te diría que en el pasado la corrupción era identificada por las fuerzas políticas no peronistas como principal problema. Nunca el peronismo decía el problema en la Argentina es la corrupción. Nunca el peronismo tuvo un discurso contra la corrupción. Siempre el peronismo se sintió en la posición de ser el que era acusado por el resto de la sociedad de actos de corrupción. Entonces nunca elaboró. Vos fijate, hay una figura en el peronismo como la de Axel Kicillof, que cuando uno pregunta cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza cuando escucha a Axel Kicillof, los que tienen imagen positiva de Axel dicen honesto. Es el único político argentino que la primera palabra que se les ocurre a los que lo ven positivamente es honesto. Sin embargo, Axel, que es reconocido como honesto, tampoco tiene un discurso contra la corrupción. Y es una cosa que llama la atención en el peronismo. Ahora bien, cuando aparece el caso Libra en el gobierno de Milei, cambia la posición del peronismo y empieza a visualizar que puede haber corrupción en otros espacios políticos que no sean el peronismo. Entonces se establece, te diría, un nuevo diálogo social. Vos fijate, hace un año, cuando uno preguntaba por cuál es la primera palabra que le viene a la cabeza cuando escucha a Javier Milei,
los que tenían imagen positiva de Milei te decían genio, esperanza, futuro. Los que tenían imagen negativa de Milei te decían loco, desquiciado, esquizofrénico. Eso era hace un año. Después del caso Libra, los que tienen imagen positiva de Milei te dicen honesto. Los que tienen imagen negativa te dicen corrupto. O sea, cambió el diálogo social y le apareció una debilidad a Milei que hasta no había mostrado hasta ese momento. Tal es así que 13 puntos de los que votaron a Milei consideran que el caso Libra se ubica como una estafa, digamos. Pero sin embargo, cuando uno pide inclinación política de eso, para esa gente que votó a Milei, considera que es una estafa Libra, son 13 puntos, es mucho, la oposición no es una alternativa, es decir, no se vuelca la oposición. La gente que se decepciona de Milei se va al que se vayan todos. Esta oposición no es alternativa. Incluso te diría, provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, Axel Kicillof y Cristina Kirchner no lograron la unidad, lograron hacer una lista única, pero unidad no hay un afecto societatis entre ellos. Digamos, esto se rompe después de las elecciones seguramente y cada uno elegirá su camino. O sea, la Argentina está en una encrucijada de tremenda dificultad, donde hay un gobierno que tiene como aspectos positivos haber controlado la inflación a costa de la utilización de la motosierra, que también está visualizado por la gente que tiene una imagen positiva del gobierno como algo positivo. Y te diría que cuando uno le pregunta, hay un trabajo que hizo Moraz Josami, cuando uno le pregunta a la gente cuáles, digamos, cuáles son los atributos más positivos de este gobierno, te hablan de controlar la inflación y de la motosierra. Y cuando te dice, y lo peor que hizo este gobierno, la política frente a los jubilados. Y cuando el gobierno tuvo una caída en su aprobación, se fue a una aprobación de 45 puntos, en septiembre, octubre del año pasado, cuando vetó la ley de reforma jubilatoria y la ley de financiamiento universitario. Yo no sé si va a volver a vetar el tema jubilatorio antes de las elecciones. Lo veo difícil. Vos sabés que hay un periodo de 10 días hábiles para ejercer el veto, o sea que ese tiempo se va a ir acabando. Al gobierno lo veo relativamente entusiasmado con las próximas elecciones, piensa que va a ser un buen papel, indudablemente va a poder conseguir incrementar sus diputados y senadores. Yo te diría que los senadores se renuevan en 8 provincias, digamos considerando la ciudad de Buenos Aires, y posiblemente en 6, 7 de ellas puede ser que gane la Libertad Avanza, o sea que van a aumentar su número en el Senado y seguramente en función del resultado, dado que han comenzado con muy pocos diputados, va a incrementar sensiblemente su número en diputados. Un poco el sueño es poder llegar a la situación a la que llegó Macri en el 2017, digamos, donde Macri había ganado el balotaje por muy pequeña diferencia, pero había sacado 34 puntos en la general, que es donde se eligen diputados. Milei sacó 30 en la general, bastante parecido, pero después Macri en las de medio término arrasó en el 2017, ganó ampliamente en todo el país, sacó 42% de los votos y aumentó en 61 el número de diputados. Quizás no llegue a ese punto el gobierno, pero no es de extrañar que aumente entre 45 y 50 diputados. Aparte de que hay diputados del PRO o del radicalismo que abiertamente se han pasado.
Pero en ese Estamos. respecto, pero fíjate vos, Raúl, la pregunta que se me ocurre, la gente del radicalismo con peluca, como le llaman, y la gente del PRO, van a ir alineados, es decir, Macri se va a quedar, como quien diría, en el molde con esta alianza forzada. Bueno, vos fijate, digamos, lo que hicieron punta en la provincia de Buenos Aires fueron Ritondo y Santilli, digamos, sin la anuencia de Macri. Ante el hecho consumado, Macri dice, bueno, vayamos a hacer algo en conjunto con la Libertad Avanza, pero con dignidad. Digamos, con dignidad es la última palabra que se puede utilizar cuando está suplicando que te acepten en sus filas. Vamos a ver qué pasa en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente la candidata a senadora por la Libertad Avanza y algún acuerdo con el PRO va a ser Patricia Bullrich, a lo mejor la número 2 o el número 2 es del PRO. Patricia Bullrich es la mejor candidata que tienen ellos en la ciudad. Ya era mejor que Adorni. Patricia Bullrich medía 6 puntos más que Adorni. Por eso posiblemente lo eligieron a Adorni como diputado de la ciudad y se guardaron a Patricia Bullrich para senadora nacional, con vistas a que si hace una buena elección, el día de mañana va a aspirar a la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Pero el país está en problemas, digamos, hay una conciencia tomada por los gobernadores por primera vez después de casi un año y medio, que a través de las reuniones en el CFI llegaron a una conclusión de que si no modificaban el tema de la contribución que reciben las provincias, iban a una colisión financiera las provincias, independientemente de si apoyaban o no al gobierno, porque todos trataron de negociar con el gobierno, algunos parecía que muy bien, como Jaldo de Tucumán, Jalil, Pasalacua en Misiones, pero sin embargo finalmente todos se dieron cuenta que el gobierno, digamos, tenía una cosa era la negociación que hacía Guillermo Francos y como transferencia a las provincias. O sea, había una diferencia importante. Claro. El hecho es que yo creo que hay una situación que quizás sea difícil para estas legislativas, porque la gente, vos viste el poco interés que ha mostrado la gente en ir a votar. Hay una cosa increíble, cuando nosotros hacemos las encuestas a nivel nacional, una de las alternativas para las elecciones es no ir a votar. Solo el 3% te dice que no va a ir a votar. Y después el 40-45% no va a votar. Vamos a ver qué pasa en las nacionales. Hasta ahora lo único que tuvimos fueron provinciales, ya sea legislaturas provinciales o constituyentes, como fue el caso de Santa Fe o el caso de Formosa, ¿no? Claro. Así que veremos qué sucede. Yo creo que se va a generar una nueva alternativa con vistas a las presidenciales del 27, donde van a participar, creo yo, algunos sectores del peronismo, algunos gobernadores como Yarlora, Puyaro, Nacho Torres, eventualmente Rolo Figueroa, Axel Kicillof seguramente también. Después verán a quién van de candidato, pero van a tratar de generar una alternativa un poquito más democrática y republicana con un criterio federal que este gobierno no tiene. No te olvides que es, digamos, acá la política se maneja desde el AMBA, digamos. Acá Totalmente. las reuniones, las decisiones se toman en Buenos Aires y eso no condice con el sistema federal que tiene la República Argentina. Esto en algún momento va a tener que cambiar. Raúl, ya finalizando y agradeciendo el contacto y sobre todo tu tiempo, dijiste algo verdaderamente importante. La gente hoy por hoy lo ha manifestado a nivel nacional en las diferentes elecciones, tiene muy poco o escaso interés. ¿Esto, desde tu punto de vista, responde a una sola variable o es una gran cantidad de variables que implican que la gente no vaya a votar? Mira, nosotros lo testeamos esto, tanto en grupos focales como
como cuantitativamente. Hay dos cosas. Una es la gente no visualizó en las elecciones hasta ahora que el resultado de las elecciones iba a cambiar algo. Entonces dice, es lo mismo que yo vaya a votar o que no vaya a votar, porque cualquiera sea el resultado, todo va a seguir igual. Eso estaba en la mentalidad de la gente. Por otro lado, hay un cierto grado de hastío y hartazgo con la actual clase política. La gente te dice, yo he votado muchas veces en base a lo que me decían que iban a hacer. Y después no hacían lo que me decían que iban a hacer. Entonces, ¿para qué voy a ir a votarlos? Si después terminan, me dicen una cosa en la campaña y después cuando tienen que gobernar hacen otra cosa. ¿Tiene sentido que los vaya a votar? Bueno, da la impresión que tendría que aparecer un sector de la política que sea confiable para la sociedad. Y bueno, la sociedad está en una situación, yo te diría que hay una cierta anomia, incluso de tipo moral en la sociedad, respecto a lo que es correcto e incorrecto, digamos, lo que debería hacerse y lo que no debería hacerse, lo que es aceptable y no es aceptable. Y hay un deterioro general que se ha dado en la Argentina en muchos años, no es una cuestión de un año. El sistema educativo se ha deteriorado seriamente. Nosotros seguimos con la práctica del aula con el pupitre y el pizarrón, digamos, una práctica donde los alumnos se aburren y se duermen en las clases. Eso tiene que cambiar. Hoy no se enseña más, hay espacios educativos, hay docentes que orientan por dónde tienen que ir los alumnos, qué es lo que tienen que buscar, qué tienen que mirar. Háganlo y después cuéntenlo, digamos. Hay otras formas de educar, cambió mucho. Pensá que cuando yo fui a la escuela, cuando yo fui a primero inferior, Evita vivía. Mirá que tengo años. Cumplo 80 años este año, en agosto. Bueno, pero cuando yo fui a la escuela, ¿sabés todo lo que no existía? No existía, no existía el fax, no existía internet, no existían las computadoras, no existían las calculadoras. Cuando yo me recibo, yo soy licenciado en ciencias químicas. Yo hice toda la carrera en exactas, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con regla de cálculo. Pero cuando me recibí, viajé al exterior, fui a Estados Unidos y vi una calculadora de mano con una negocio de descuento en la vidriera por única vez $180. Y yo dije, nunca va a estar tan barata. ¿Sabes cuánto vale ahora esa calculadora? $5. Cambió todo, absolutamente todo. Entonces no podés seguir enseñando de la misma manera que enseñabas antes. Y bueno, ahí Argentina tiene un déficit educativo hoy terrible, que si alguien no se encarga de corregirlo, vamos a perder la carrera en el mundo, digamos, nos vamos a quedar muy atrás. Raúl, un fuerte abrazo acá desde Santa Fe y bueno, siempre te seguimos en las notas y en los lugares en donde siempre aportás claridad, aportás todo tu vasto conocimiento. Raúl, un fuerte abrazo y además te decimos feliz cumpleaños, ¿no? Si no te llegamos a ver. Bárbaro, muchísimas gracias, Roque, una alegría poder conversar con ustedes y si llego a andar por la provincia me corro hasta el chalet. Sí, totalmente, te recibimos. Te vamos a recibir con choripanes, por supuesto. Un fuerte abrazo. Bárbaro, es lo que más me gusta. Eso. Muchas gracias. Abrazo. Adiós, éxito. Hasta aquí la palabra de Raúl Timerman, el analista, es analista, consultor,
y que nos clarificó un poco todo lo que tiene que ver con la realidad argentina y sobre todo la mirada que tienen del gobierno de Javier Milei. Fue bastante, pero bastante claro. Pasó aquí por la Chalet Raúl Timerman.